Bueno, mientras busca Santiago capítulo 3, hemos llegado ya a diversas pruebas. Recuerde que Santiago nos está mostrando cómo es que luce una vida cristiana en este mundo caído. En otras palabras, él nos dice, ¿cómo saber si somos cristianos verdaderos o no? Y él presenta varias pruebas, y eso hemos hablado todas estas semanas, y hoy llegamos a la prueba de la sabiduría. Él dice, bueno, tú puedes ver si has creído realmente en Cristo por la manera en la que vives, la sabiduría que tú tienes. Y si yo le preguntara, ¿cuántas veces medita en si usted tiene sabiduría o no? ¿O cuántas veces usted le pide a Dios sabiduría? Recuerde que Santiago nos dijo, si a alguien le falta sabiduría, pídala y Él se la dará sin reproche. Y fíjese, la sabiduría es algo que pocas veces nosotros meditamos en ella y le damos importancia en nuestra vida. Andamos preocupados por todo, cómo hacer negocios, por cómo gastarnos nuestro dinero, pero pocas veces meditamos en si realmente necesitamos la sabiduría. Y déjeme decirle una cosa, la sabiduría es necesaria para vivir bien. Si yo le preguntara, ¿usted quiere ser feliz? Pues déjeme decirle, lo que necesita es sabiduría. La gente que tiene la sabiduría de este mundo piensa que la felicidad es tener dinero, tener poder, tener fama, que siempre en la vida te vaya bien. Pero fíjense, lo reducen a algo que es temporal y que es utópico, porque eso no existe. Pero fíjense, no siempre nos va bien, no siempre estamos felices, contentos, pero la felicidad que Dios nos ofrece es una felicidad eterna y permanente, que nada nos puede arrebatar, ni las circunstancias, ni las personas. Y esa es la felicidad que nosotros deberíamos de anhelar, y para ello necesitamos de la sabiduría de Dios. Fíjese, el problema es que todos pensamos que somos sabios. El necio piensa que es sabio en su propia opinión. Y le quiero poner un ejemplo. Si alguien entrara a este lugar y dijera, vengo a buscar a un tonto, ¿quién alzaría la mano? De tonto alzó la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie nos sentimos tontos, ¿se da cuenta? Es más, yo leía que la mayoría de nosotros piensa que la persona que está, que ustedes o que yo, somos más sabios que la persona que está a nuestro lado. Simplemente que no lo decimos, ¿no? O a lo mejor le decimos a nuestra pareja, no, amor, tú eres más inteligente y más sabio que yo. Pero en el fondo usted piensa que en algunas cosas usted es más sabio que la persona que tiene al lado. Y esa es nuestra necedad muchas veces. Pero ahora, ¿cómo sabemos si nosotros realmente somos sabios o no somos sabios? El mundo confunde la sabiduría con el conocimiento o la inteligencia. Y entonces piensa que si alguien es bueno para algo, es muy sabio. Y fíjese, el conocimiento y la inteligencia le puede servir para desempeñar bien un oficio, le puede servir para hacer mucho dinero. Si usted es muy inteligente y sabe algo que los demás no conocen, usted puede hacer un negocio que sea el boom y hacerse millonario de generación en generación. Le sirve para tener un puesto de influencia, a lo mejor en la sociedad, pero hay algo para lo que nunca la inteligencia o el conocimiento en algo le va a ayudar, para vivir bien. Usted puede tener todo el oro del mundo, porque es muy inteligente, pero puede tener una familia destruida en su casa. Usted puede ser muy bueno en el oficio o en la profesión que desempeña, y cuando nadie lo ve, ser un fraude. Mi amado, Salomón, ¿sabe? Entendía la importancia de esto. Y dice, Segunda de Crónicas, capítulo 1, que Dios un día se le apareció y le dijo, pídeme lo que tú quieras. Y Salomón, que entendía la importancia, ¿qué pidió? Sabiduría. Pero escuches, lo interesante es, ¿para qué pidió la sabiduría? Para gobernar el pueblo que Dios le había dado. Y le dice, porque el pueblo es grande y yo no sé cuándo entrar y cuándo salir. Es lo que él dice, yo confieso mi ineptitud,
confieso mi falta de inteligencia, mi falta de conocimiento, de modo que yo no sé ni qué hacer con mi propia vida. ¿No se ha sentido así a veces? Que uno lo ponen a liderear en algo y tú dices, pero si yo ni sé qué hacer con mi vida. Los hombres que somos cabeza de hogar, ¿se da cuenta que Dios pone bajo nuestra responsabilidad y que a usted le va a demandar cuentas por lo que usted haga con la familia o las decisiones que se toman dentro de la familia? Yo me acuerdo que cuando nació Saulito y lo tenía cargado en brazos, yo decía, pero ¿cómo puedes confiar en mí para cuidar este pequeño? Si ni yo me puedo cuidar yo mismo, si ni yo soy tan inteligente o tan sabio para cuidarme. Y Salomón confiesa esa incapacidad, pero fíjese, el problema de Salomón es que ¿qué hizo? Siendo el hombre más sabio, obviamente después de Jesucristo, Salomón se vuelve a los placeres y a las cosas de este mundo. Y entonces, ¿dónde quedó su sabiduría? ¿Seguía siendo inteligente? ¿Seguía siendo conocedor? Sí. Pero el hombre más sabio, sin Dios, no supo cómo vivir. Y la tradición que le atribuye el libro de Eclesiastés a Salomón, fíjese lo que él dice en el capítulo 1, versículo 16. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Es decir, no había nadie más chipocludo que él. No había nadie que anhelara tanto el conocimiento y la sabiduría en su nación que este hombre. Y fíjense, dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Ah, caray. ¿Que no se supone que la sabiduría nos ayuda a saber cómo vivir? ¿Que no la sabiduría nos hace tomar buenas decisiones? Y este hombre está diciendo, yo he acumulado sabiduría y sé que en la mucha sabiduría lo único que pasa es molestia y añade dolor a mi vida. Mientras más sé, decía Salomón, más me duele este mundo. Si usted lee Eclesiastés completo, dice que él no encontraba satisfacción en nada, siendo el hombre más sabio, en las fiestas, en el dinero, en el trabajo, en todas las actividades que hay debajo del sol, y termina diciendo, todo es vanidad de vanidades. Pero mire a lo que concluye en el capítulo 12. Usted puede leer todo el capítulo 12, pero le voy a leer el versículo 13. Fíjese este hombre, la conclusión de un hombre sabio al final de sus días. El fin de todo discurso y el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. Él concluye todo se resume en esto: no hay manera en la que el hombre pueda disfrutar de esta vida sin Dios. No hay manera en la que el hombre viva bien sin la sabiduría de Dios. Usted puede tener todo el conocimiento, toda la sabiduría, pero sin Dios eso es nada. Amado, la sabiduría que no proviene de Dios para nada es provechosa. Y ahora Santiago, precisamente, eso es lo que nos trata de decir, de cómo la sabiduría es vital en la vida del creyente. Y yo le pregunto el día de hoy, ¿qué tipo de sabiduría tiene? Él menciona dos tipos de sabiduría: la sabiduría de lo alto, que es celestial, divina, la sabiduría de Dios, y la sabiduría de abajo, que es terrenal. Si yo le pregunto antes de que escuche el mensaje, ¿qué tipo de sabiduría tiene? ¿Usted por cuál se inclinaría? Ahora imagínese que usted está, así como en los negocios que hay como un menú, se ha ido, y que usted está así de, a ver, y que le dicen el nombre del producto y luego la descripción del producto. Eso trata de hacer Santiago, mostrarnos cómo es las características y lo que produce cada una de la sabiduría. Y quiero que esté atento
para que analice su propia vida a la luz de la Escritura. Él nos dice, hay dos tipos de sabiduría, la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. El que tiene la sabiduría de abajo, la que es terrenal, muestra que no tiene una relación salvadora con Cristo. Pero por otra parte, el que muestra en su vida que tiene la sabiduría de arriba, muestra que tiene una fe viva y salvadora. Ahora sí, acompáñame al versículo 13 del capítulo 3. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora él introduce, ¿quién es sabio y entendido? Su carta va dirigida para creyentes o personas que dicen ser creyentes, ¿se acuerdan? En particular para los judíos. Y él dice, bueno, si tú dices yo conozco o yo sé, que la palabra sabio es un erudito, un conocedor, y la palabra entendido es un conocimiento especializado, como el que tiene un artesano o como la que tiene un comerciante. ¿Ha visto, por ejemplo, los que tallan madera? ¿Usted podría hacer eso? Si no tiene, yo no sé ni qué herramientas se usan ni dónde comprarlas, pero ellos han adquirido un conocimiento especializado de manera que ellos pueden hacer cosas increíbles en la madera. Y eso es lo que está diciendo Santiago. Tú tienes un conocimiento grande, eres un erudito, eres especializado en algo, y en este caso se refiere a ¿qué? Al conocimiento acerca de Dios. Tú dices, conozco mucho a Dios, yo sé muchas cosas acerca de Dios. Bueno, él dice, muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre. Fíjese, la palabra muestre es un verbo que es un imperativo. Si tú dices que tienes sabiduría, muéstrala. ¿Y cómo va a mostrar si tiene sabiduría? ¿A través de qué? De su vida. A través de todos los aspectos de su vida se muestra si usted es una persona sabia o no. La manera en la que usted es con su familia, la manera en la que usted es como esposo o esposa, la manera en la que usted trabaja, la manera en la que usted, si es estudiante, estudia, la manera, toda la conducta humana, las obras son la realización, las actividades, el esfuerzo particular de cada uno. Y dice, muéstrame tu vida y entonces podremos saber si eres sabio o no eres sabio. Y ahora fíjese, dice, por su buena conducta. Fíjense, esto es un plus. A medida una de las preguntas más frecuentes en los jóvenes cristianos es, o de las preocupaciones es, ¿con quién me voy a casar? ¿No? O al menos yo hacía esa pregunta cuando yo iba a mi grupo de jóvenes y yo veía en la iglesia y decía, ¿y con quién me voy a casar de aquí? Y recuerdo que he aconsejado a muchos jóvenes y mi respuesta es, ¿con quién me voy a casar? ¿Dios tiene apartada como congelada una especial para mí? La respuesta es no. Cásate con quien quieras. Pero la Biblia te da unos parámetros, unos principios. Y el principio que domina toda la decisión es que esa persona tiene que ser, ¿sí se lo sabe o no? Cristiana.
No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y después un día predicaré de eso, de por qué Dios dice eso en el Antiguo Testamento. Pero dice, te tienes que casar con un cristiano. Cásate con la que te guste o con el que te guste, con las características que tú quieras, pero lo que debes de fijarte es si es cristiano o no es cristiano. Ahora, muchas veces alguien se ha enlazado con alguien y resulta que dice, yo pensé que era cristiano. Yo pensé que esta persona con la que iba a empezar una vida era cristiana y me salió así. Y le digo, es que fíjate si es cristiano. Y dice, pero ¿cómo? Si iba a la iglesia, servía en la alabanza, hacía esto y lo otro. Y yo le dije, simplemente fíjate si esa persona es cristiana o no es cristiana. Me decía, es que no te entiendo. ¿Cómo hace alguien para saber si es cristiano o no es cristiano? Le dije, muy bien, fíjate cómo es en su casa. No en la iglesia donde tenemos un ambiente controlado y pareciera una burbuja donde todos se portan bien, todos son amables, parecen buenos tipos todos, ¿va? O parecemos buenos tipos. Pero fíjate en todos los sectores, en todos los aspectos de su vida, cómo es. ¿Cómo es ese joven en su trabajo? ¿Cómo es ese joven con sus amigos? ¿Cómo es ese joven con sus papás? Fíjense, este bonus es gratis. Dice, esto es por la misma ofrenda, dicen. Fíjate en cada aspecto de su vida. No pases por alto ningún aspecto. Tienes que observar cómo es en todo lo que lo conforma, en todo lo que él hace. Porque eso determina si la sabiduría que él tiene es de lo alto o es de lo terrenal. Y fíjense, es en lo que muchas veces no nos fijamos en las personas. Cómo le habla a su mamá, cómo le habla a su papá, cómo es de cumplido en si es profesionista en su trabajo, o si es patrón, cómo trata a los empleados, si tiene amigos, qué clase de amigos tiene, porque eso define quién es él. Y mire, Santiago nos dice de qué manera se tiene que mostrar la sabiduría. No es que nosotros tenemos que andar presumiendo, mira qué sabio soy, mira mi vida, tu matrimonio está bien destruido, pero mira el mío, cómo Dios lo usa porque soy muy sabio. Eso no está diciendo, sino que nos dice con qué actitud lo tenemos que hacer, y es con mansedumbre. La actitud característica de un cristiano es que tiene una vida acorde a lo que él cree, a la sabiduría que está contenida en las Escrituras, pero que es manso. ¿Y sabe qué significa la palabra manso? Poder en perfecto control. De hecho, era un adjetivo que se usaba para los caballos que son muy fuertes y que son salvajes, y cuando eran vencidos por el dueño y dominados, le sacaba un provecho, se hacían unos caballos dóciles y entonces le sacaba provecho porque ahora podían ayudar a trabajar. Entonces fíjese, por eso es poder bajo control. El caballo tiene el poder para irse, sí, pero ha sido dominado, ha sido sujetado y entonces ahora es de mayor provecho. ¿De qué le sirve a un hombre un caballo salvaje? Acá Don Talo sabe de caballos. ¿De qué le sirve un caballo salvaje? De nada, pero un caballo que puede domesticar, un caballo que es dócil, que es manso, ¿para qué le puede servir? Como transporte, le ayuda con la tierra, o sea, puede sacarle mucho provecho. Ahora, nosotros deberíamos de vivir de esa manera, en mansedumbre, en un control perfecto de la voluntad de Dios. Pregunta, ¿eso caracteriza su vida? Ninguna porción se parece más a las bienaventuranzas en Santiago que esta. Y Jesús dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sabe otro sinónimo para que entendamos qué es mansedumbre? Humildad. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar qué tipo de sabiduría tengo? ¿Cuáles son los ingredientes que tiene una y que tiene la otra?
Versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Es decir, hay una sabiduría que es falsa. ¿Y sabe qué es lo que reina en ese tipo de sabiduría, en ese tipo de vida? El hombre como el ser supremo. La característica más grande de la sabiduría terrenal de abajo es que todo se trata del hombre. Él dice: si hay celos amargos y contención, ¿en dónde? En vuestro corazón. El corazón es la torre de control, el corazón es donde se genera todo. Jesús dijo: de ahí salen los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, los adulterios, de ahí es la fuente que controla nuestra vida. Por eso dice: sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Y vea, cuando alguien no tiene la sabiduría de Dios, sino tiene una sabiduría terrenal, es dominado por los malos impulsos de su corazón. ¿Y sabe qué es lo que sale de ese corazón? Celos amargos y contención. La palabra celos se refiere a envidia. A envidia. Y la palabra amargos, que le pone este adjetivo Santiago, significa afilados, puntiagudos, espinosos o cortantes. La idea que trata de transmitir es que este tipo de celos o de envidia es la peor de las peores envidias. ¿Sabía que hay tipos de envidias? Mire, ¿cuántas veces ha visto a alguien que tiene algo que a usted le gusta y dice: cómo me gustaría tener eso? ¿No? ¿Nunca? Una chamarra, un carro, unos tenis, no sé. Espero que no otras cosas pecaminosas. O a lo mejor admira algo y diría: cómo quisiera ser igual de inteligente que esa persona. Esos son celos, eso es envidia, pero fíjese, hay algo más terrible que eso. No solamente cuando usted desea con intensidad algo que la otra persona tiene, sino cuando usted es capaz de decir: ojalá esa persona no lo tuviera para que yo lo tuviera. Ese es el peor de los egoísmos, es el peor de las envidias, cuando usted es capaz de ver el mal de alguien para usted tener el bien. ¿Sabe? Este tipo de personas vive para sí misma. Una persona que tiene la sabiduría de abajo siempre va a estar al pendiente de él mismo y no le va a importar ninguna otra persona que no sea él. Cualquier cosa o persona que ayuden a la construcción del reino que él desea, de su pequeño reino, cualquier persona que le ayude a cumplir sus anhelos, sus placeres, sus deseos, va a ser un amigo o amiga. Cualquier persona que se interponga en sus objetivos, en sus placeres, va a ser un enemigo de su reino. Mire, no se vaya muy lejos. En los matrimonios pasa esto. Cuando la pareja piensa lo mismo que uno, cuando le ayuda a lo que usted quiere, entonces, ¿qué es su pareja? La mejor pareja del mundo. Es su amiga, es el amor de su vida. Pero ¿qué tal cuando la pareja no quiere lo mismo que usted, no está aportando a los planes que usted tiene, y entonces ¿qué? Es su enemigo y se convierte el matrimonio en una guerra campal? Porque los dos tienen objetivos diferentes y cada uno se ve como enemigo, porque lo más importante del hombre caído es él. Mire, este tipo de egoísmo, de envidia, es capaz de hacerle daño a alguien para obtener lo que él quiere. Es capaz de ponerle el pie a una persona para que tropiece con tal de él llegar en primer lugar. Amado, ¿alguna vez se ha comportado así? ¿Cuántas de nuestras actividades, en nuestro matrimonio, en nuestros trabajos, somos así como lo que está describiendo Santiago? Que no nos importa si los demás salen perjudicados con tal de yo cumplir lo que yo deseo.
Y sabe, lo único que genera eso es la siguiente palabra que él menciona: contención. Contención. Y esa palabra es disputa, agresividad, egoísmo extremo, y el concepto es la ambición. De hecho, es un concepto que se utilizaba en el ámbito de la política, el ser contencioso. ¿Sabe por qué? Los que han trabajado en el gobierno, ¿no es cierto que es uno de los ambientes más conflictivos que hay? ¿No es cierto que a los demás son envidiosos y no les importa si tú estás bien o no estás bien, o si te hacen daño o no te hacen daño, con tal de ocupar la posición? Y es la palabra que dice aquí. Es usada para personas que buscan la autorrealización y la satisfacción de personal, contrario a la humildad. Y mire, Santiago está diciendo, si tu vida se caracteriza porque tú tienes un egoísmo extremo, donde tú eres tu Dios, donde todo lo que tú haces es para tu propia satisfacción, sin importar los demás, entonces no tienes de qué jactarse, de qué jactarte. Dice, no os jactéis. Y esta palabra era la que usaban los deportistas o los héroes militares cuando no era negativa, sino era cuando ellos mostraban todo lo que ellos habían hecho, todo lo que ellos habían gloriado. Y le dice, no tienes ningún mérito, no tienes nada de qué presumir en tu vida si tu vida se caracteriza por eso. Alguien que diga, yo soy cristiano, pero es orgulloso y egoísta, es un fraude. ¿No? Alguien que diga, yo tengo mucho de cristiano, yo sé mucho de la palabra, pero es orgulloso y es egoísta, simplemente es un fraude. Y él dice, miente contra la verdad. Mi amado, hay muchas maneras en las que nosotros podemos poner máscaras. Nosotros podemos venir a la iglesia y poner un montón de máscaras. Podemos estar en nuestra casa, es más, con nuestros seres queridos, los cercanos, y poner una máscara. Podemos ir al trabajo y poner una máscara. Podemos ser actores que están jugando un papel, un rol en la sociedad, pero escuche, tarde o temprano, por nuestra conducta y nuestras decisiones, se va a mostrar quiénes somos realmente. Por eso él dice, no mintáis contra la verdad. Porque el ser egoísta, el ser orgulloso y sin amor, contradice toda la esencia de lo que es el Evangelio. ¿Se da cuenta? Es completamente contrario a la esencia del Evangelio. El Evangelio dice que de lo vil y menospreciado nos ha sacado Dios para avergonzar ¿a qué? A los sabios de este mundo. Él llamó lo que no era como lo que es. Es decir, para el mundo ni siquiera existíamos, éramos don nadie. Y Él lo ha traído a alguien que no tenía valor y ha dado a su Hijo Jesús para que no se pierda. Cuando nosotros nos portamos de una manera así, como lo que está escribiendo, nosotros no hemos entendido de qué se trata el Evangelio. Nosotros no entendemos que el Evangelio es para todos los necesitados, que en realidad somos todos. Y mire, dice, no hay... no, esto lo anoté yo. Dice, no hay una característica más marcada en la humanidad caída, que el ser dominado por el ego. No hay una característica más marcada en la humanidad, en la raza caída, que el estar dominado por el ego. ¿Sabe por qué? ¿Cómo empezó el pecado original? Cuando Satanás, la serpiente, le dijo a Eva, mira, come de este fruto. ¿Eva cayó? ¿Cuándo fue que sedujo, que se le abrieron los sentidos a Eva para decir, yo quiero eso? Cuando le dijo, cuando comas vas a ser
¿Sabe qué la motivó a hacer lo incorrecto? El ser igual que Dios. Es el ser supremo, es el creador de todo, a Él rendimos cuentas. Si yo como de esto, yo voy a ser igual que Él. Las mujeres que están leyendo el libro, ¿no es lo mismo que hizo María, Miriam? ¿Es del mismo nombre? Con Moisés, de decir, pero si a nosotros también nos habla Dios, ¿quién es este para estar sobre nosotros? Y mire, es el origen del pecado. Yo le pregunto, ¿cuál fue el pecado de Satanás, de Lucifer? ¿Qué era lo que gobernó su corazón? El orgullo, el querer ser igual que Dios. Amado, ¿no es eso lo que hoy controla la sociedad? ¿No es la humanidad lo que vemos actualmente que quiere ser igual que a Dios? ¿No es la humanidad que se cree más inteligente que Dios? Somos la generación que más información tiene al alcance de sus manos. Somos la generación que ha alcanzado más avance tecnológico, claro, porque pues no sabemos al futuro, pero somos la generación más ignorante de todas. Nos creemos dioses y dueños de nuestra propia vida. Hoy en día la sociedad no sabe distinguir entre el bien y el mal, ¿se da cuenta? Nos creemos sabios, pero no sabemos ni siquiera distinguir el bien y el mal. No sabemos distinguir entre un hombre y una mujer. No sabemos distinguir la esencia y el diseño de Dios para el matrimonio. No sabemos distinguir todo lo que Dios llama bueno. Mire, ¿quieres saber si alguien es cristiano o no? Solo preguntes esto. ¿Vive para sí mismo o vive para la gloria de Dios? Dice el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. Santiago dice, ¿de dónde proviene esta sabiduría? Y dice, el origen de este tipo de sabiduría proviene de los tres enemigos más grandes del hombre. ¿Cuáles son los tres enemigos más grandes del hombre? El mundo, la carne y el diablo. Y es lo que él está diciendo. Este tipo de sabiduría, este engaño en el cual nos envuelve todo esto, proviene únicamente de lo terrenal, que se refiere a lo limitado, al presente, al tiempo y al espacio. ¿Alguna vez le han dicho o ha escuchado la frase de vive tu momento? Este es el momento de ser feliz. Que nadie te diga nada, que nadie te diga qué hacer. Y a los jóvenes no les dicen, no le hagas caso a tus papás, vive tu momento. Tus papás ya vivieron su momento y por eso te quieren reprimir. Esta es la sabiduría terrenal. La gente piensa que su momento es esta vida donde no hay nada más y tienen la sensación de, no le puedo hacer caso a Dios, no puedo entregar a mi vida a Dios porque si no me pierdo de la mejor parte. ¿Alguna vez como cristiano ha tenido esa idea o ese sentimiento? Yo recuerdo que cuando era joven yo veía la vida de mis amigos y que iban de fiesta y tenían novias y esto y lo otro, y yo me preguntaba dentro de mí, ¿no me estaré perdiendo de algo mejor por estar de ñoño en la iglesia? Yo decía, ¿y qué tal? Si hay algo que Dios no dice aquí y yo no lo probé por estar aquí. Esa es la tontería más grande. Porque este tipo de sabiduría resume la felicidad a momentos. La gente es capaz. Mire, lo digo con mucha tristeza porque algunos saben lo que ha pasado en el ámbito evangélico. Algunos son capaces de echar a perder 50 años de ministerio, 50 años de matrimonio por 5 minutos de pasión, por vivir el momento.
Esa es la tontería que el mundo enseña. Y él describe también, dice, es animal. Y esta parte de animal se refiere a la naturaleza caída del ser humano y es sensual o carnal. ¿Qué tal este tipo de frases? Vive para lo que te gusta. Disfruta de los placeres. Te lo mereces. ¿Qué tal cuando tiene la tarjeta de crédito? Y usted ve algo que le gusta pero no le alcanza. ¿Qué es lo que le dice su carne? Te lo mereces, si tú trabajas tanto, te esfuerzas tanto, hasta guapo eres. ¿No es cierto? ¿Y usted qué hace? Va de tarugo ahí. Porque piensa que esa es la manera en la que hay que vivir para sus placeres. Y es capaz de sacrificar cualquier cosa o hacer cualquier cosa con tal de sentirse bien. Mire, el engaño más grande de la carne es este: que usted todo el tiempo tiene que tener satisfacción. Y estamos acostumbrados a eso. Aún queremos trasladar eso a la iglesia. Y aquí es donde me pongo más serio. ¿Sabe que la mayoría de los cristianos de hoy quiere vivir experiencias aquí dentro de la iglesia? Y si si es predicada la palabra de Dios tal cual, lo que ellos piensan es aburrido, es monótono, no sirve. ¿Por qué? Porque quieres que el pastor grite y haga y lo otro y diga, mire, todo eso yo lo puedo hacer. Yo puedo estudiar comunicación, puedo alzar mi voz, puedo modularla, puedo hacer chistes, puedo contar anécdotas, pero eso yo lo puedo hacer. Pero lo que nunca va a poder hacer un falso maestro es predicar la verdad. Eso ellos no lo van a poder hacer. Una, porque yo creo que no la conocen, y dos, porque saben que eso para la persona carnal es incómodo. Porque eso para el que está dominado por su carne no le gusta. Mi amado, si solo vivimos para los placeres, nunca vamos a poder agradar a Dios. Y luego dice él que es diabólica, porque Satanás está detrás de todo esto. ¿Quién es el que reina sobre este sistema corrupto, caído? Satanás. ¿Y sabe cuál es la característica principal de Satanás? La mentira. Él es padre de mentira. ¿Sabe que cuando habló con Eva y Adán, lo que les dijo fue puras mentiras? Les dijo una parte de la verdad, pero la mayoría de lo que dijo era mentira. Serás igual que Dios, no morirás, no va a pasar nada, vive el momento, vive para lo que te gusta. ¿Lo ve? Eso es lo que está haciendo Satanás hoy en día, eso es lo que nos dice hoy en día, de haz lo que se te dé la gana, no pasa nada. El no pasa nada es la mentira más grande de Satanás. Nadie te va a cachar. Si logras ocultarlo, nadie se va a dar cuenta. Mi amado, hay alguien que siempre se da cuenta y ese es Dios. Ese es Dios. Usted puede poner la máscara, puede aparentar sabiduría, puede comportarse bien aquí, pero ante Dios no puede ocultar nada. Versículo 16 dice, porque donde hay celos y contenciones, allí hay perturbación y toda obra perversa. Mire, ¿sabe qué es lo más terrible? El diablo nunca le dice lo que va a costar ese pecado en su Biblia. El diablo nunca le va a advertir lo que la sabiduría terrenal va a traer como consecuencia para su vida. Nunca. Él siempre se lo va a presentar como algo atractivo, siempre se lo va a presentar como algo bueno, pero nunca le va a decir lo que va a venir después. Nunca le dice el precio de la factura. Es como Coppel y Electra. Meses chiquitos y tú ahí vas a los meses chiquitos y cuando acuerdas, la cuna la vas pagando hasta que el niño tiene como 30 años y ya se fue de tu casa. Yo recuerdo que cuando era joven, un día queríamos en la universidad comprar una cámara y fuimos con unos alumnos a comprar una cámara y estábamos ahí viendo las cámaras y decía 150 pesos semanales y decíamos, tú 50 y yo 50. Y entonces les dije, yo siempre he sido comerciante, vendía dulces desde los 3 años, entonces
Saqué una calculadora, le dije, ¿me prestas una calculadora? Y me dijo, ¿para qué la quieres? Para multiplicar las tantas o las tantas semanas que dice. ¿Saben qué me dijeron? No, te puedes salir de aquí. Después en la calle no traían calculadora los celulares, ¿eh? Hice las cuentas, iba a pagar 10 veces el valor de la cámara. ¿Sabe qué así es el diablo? No te dice lo que te va a costar realmente. Pero mire, la palabra de Dios sí no lo dice y no lo advierte. Y Santiago el Espíritu Santo a través de Santiago lo dice claramente. Dice, porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Las dos consecuencias o los dos productos de la sabiduría terrenal es perturbación, que tiene el sentido de inestabilidad, confusión, desorden, tumulto. Es algo desastroso, algo desordenado, algo sucio. Amado, ¿así quiere vivir su vida? ¿Quiere saber si tiene la sabiduría de Dios? ¿Qué tan ordenado está todos los aspectos de su vida? Yo sé que la economía no es un tema que nos guste hablar mucho, pero ¿qué tan ordenada está su economía? ¿Qué tan ordenado está su matrimonio? Porque la sabiduría de este mundo lo único que trae es inestabilidad y desorden. ¿Sabe? Yo me venía mucho a la mente, a mí no me gusta ir donde hay mucho tumulto, por ejemplo el tianguis, hay gente que le encanta, pero a mí no me gusta el tianguis o no me gusta la plaza cuando hay mucha gente, porque me abruma en mi cabeza el escuchar tantas conversaciones, bueno, qué chismoso va, tantas voces, tantas voces ahí escuchando y luego ver la suciedad y ver todo eso como que me genera una ansiedad y yo no quiero que mi vida parezca eso, un desorden completo. ¿Sabe qué palabra se usa aquí? Hay otro versículo donde él dijo, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es la misma palabra de perturbación, inconstante. Esto no caracteriza a un cristiano. Mi amado, ¿qué tan ordenado es en su vida? No le digo que acomode su ropa por color ni nada de eso, sino que su vida se vea el orden de Dios. Mi amado, después dice, y toda obra perversa. Esta idea es algo vil, algo sin valor. En pocas palabras, los peores resultados. Si usted vive a la luz de la sabiduría terrenal, déjeme decirle, a la vuelta de la esquina le esperan los peores resultados de su vida. Porque todo lo que esta sabiduría toca, lo destruye. La sabiduría que viene de lo alto edifica, construye un matrimonio, construye un negocio, construye una iglesia. La sabiduría que viene de lo bajo, de lo terrenal, de lo diabólico, de lo carnal, va terminando destruyendo todo lo que esté a su paso. Amado, por cuestión de tiempo ya no voy a alcanzar a avanzar más. Pero sí quiero que vea el contraste con la sabiduría de Dios. Y que usted se haga esta pregunta. Alguien que está dominado por la sabiduría terrenal es alguien que vive para sí mismo. ¿Su vida qué lo caracteriza? Que todo lo que usted hace, todos los esfuerzos que gasta, todo lo que es para usted mismo. O todo lo que usted hace, piensa, actúa, es para la gloria de Dios y para ayudar a otros de sus hermanos que lo necesitan. ¿Para qué está viviendo el día de hoy? ¿Para qué gasta sus fuerzas? ¿Para qué gasta su dinero? ¿En qué gasta su tiempo?
Si la respuesta es para usted mismo, creo que hoy es un buen día para arrepentirnos. Y mire, Dios nos da esa oportunidad por su misericordia. Y Dios nos da ese tiempo para arrepentirnos, porque de lo contrario, lo único que va a obtener en su vida van a ser malos resultados. No espere vivir bien, no espere vivir en paz si usted vive de esa manera. Entonces, sea sincero con Dios y usted haga su propio examen. Si hay que entregar su vida a Cristo, venga a Él y Él lo va a recibir. Amén.